Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy, bueno, a mí la literatura me gusta muchísimo, pero hay un tipo de literatura que me fascina, que es la novela negra, el thriller. Y hoy tenemos a un alto representante de este tipo de novelas y van a entender ustedes el porqué. Vamos a saludar a Vicente Corachán. Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, contentísimo de saludarte y más de poder entrevistarte y hablar de tus libros y de tu vida, que ha sido realmente apasionante. Pues la verdad es que es un placer estar aquí conectados con vosotros porque ya tenía ganas de conoceros directamente, sí. Déjame un momentito que ponga un poco de antecedentes de quién es Vicente Corachán. Es guardia civil en excedencia, es miembro del Servicio de Información de Antiterrorismo. Desde 1992 ejerce de detective privado en su propia agencia, Detectives Business World. Diplomado como perito en grafología y documentoscopia, máster en criminalista y ciencias forenses y director de seguridad. En el mundo literario ha sido comisario de los festivales de novela negra Esparreguera Negra, Colbató Negre, Cubels Noir y Cornellá Negra. Desde 2020 dirige como comisario la jornada de novela negra y espionaje Samboy Negre, bueno, y muchísimas más cosas. Ha intervenido en antologías. Esta, la novela de la que vamos a hablar hoy, ¿qué harías tú? Es tu quinta novela. Premios literarios, en el 2012 consigues el premio Novela Negra, otorgado por el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. En el 2015 premio Ciutat de Cornellá. Bueno, y luego finalista en multitud de premios. Has intervenido en cine, perdón, en televisión, en radios, incluso en guiones de teatro. Caramba, ¿cómo se aprovecha el tiempo, eh? Pues la verdad que sí, se intenta sacar espacios de algunos huecos, que son pocos, pero bueno, De, algunos sale siempre. de todas formas, cuando una cosa apasiona, cuando una cosa gusta, siempre se encuentra hueco. Exactamente, sí. Oye, A veces se quita de las horas de dormir, es así. oye, te tengo que hacer una pregunta que puede ser un poco utópica, pero con la vida y con la profesión que tú tienes y que tú ejerces, la pregunta es, cuando vemos una peli, cuando vemos una serie, cuando leemos una novela, en ocasiones la realidad supera la ficción. Totalmente. Por mucho que se ficcione, yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo lo mismo. El que hace un acto en la vida cotidiana de la dimensión que sea, es como si estuviera ficcionando una cosa, vivencia real y la lleva en práctica. Entonces, los escritores lo que hacemos es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo de forma carnal, matando a alguien, pues lo hacemos de forma literal, plasmándolo en negro sobre blanco, ¿no? Que es mucho más fácil y menos lesivo. Hay una cosa en esta última novela, luego si quieres hablamos del resto de ellas, porque hay algunas realmente interesantes, como un cadáver para un detective, estoy llamando a un detective, Olga, el miedo de Amanda, y esta última, ¿qué harías tú? Que tiene algo realmente interesante para que la gente lo compre y la lee, y es que el protagonista, el detective que lleva la trama, que está metido en todo este lío, se llama Ezequiel Castillo. Qué buena elección. Sí, sí, la verdad que yo siempre pongo así unos nombres, digamos, de los que no sean usuales, porque llamar a un detective o a un personaje, pues José y tal, pues resulta muchas veces incluso fácil de entender, pero puedes parecer que hay muchos de ese nombre, ¿no? Y entonces siempre utilizo, y en este caso elegí a Ezequiel por una persona que conozco que se llama así, además ahora tú, Ajá. y me chocó porque pensé que es un nombre pues para un detective y le podía dar mucho juego. Qué bueno, qué bien. No, yo encantado, ¿eh? Encantado. Además que somos muy poquitos los Ezequieles que andamos por la vida. Poco, poco, sí. Somos realmente pocos. Oye, bueno, este Ezequiel, este detective, realmente la trama se desarrolla en Samboy. Este hombre pierde un compañero en un robo. ¿Y qué ocurre? Porque se archiva el caso, pero él no está convencido, ¿no?
Sí, en la novela anterior a ¿Qué harías tú? Es El miedo de Amanda. Sí. Bueno, debido a una investigación que tuvieron en curso y ya solventada, realizan un juicio. En el juicio a José Luis, que es el compañero de él, tiene que asistir a ese juicio porque Ezequiel no puede acudir y sospecha de unas personas que le vienen a ver y tal. No vamos a contar demasiada historia. Entonces fallece. El caso es que él sabe que lo están siguiendo porque el compañero solo dice, oye, me están siguiendo estas personas y demás, y al poco, cuando quiere contactar con ellos, o sea, con él, no consigue hacerlo y al final que le coge el teléfono es un Mosu que le dice que acuda a la comisaría porque el compañero ha fallecido, está muerto, lo encontraron en la calle. Y él sabe que lo han asesinado. La Ajá. policía cree que ha sido un robo con un resultado de muerte y acaban archivando el caso por falta de pruebas. Y él, evidentemente, pues no sabe que no es así y quiere investigarlo, pero en el miedo de Amanda, por circunstancias de amistad, tener que resolver un tema urgente de un policía nacional que tiene un problema con su hija, se ve obligado a cumplir esa lealtad y se ve obligado a tener que dejar esa investigación. En el ¿qué harías tú? Repone ese servicio personal. Oye, tú en este libro en que harías tú, tratas la vida, la forma de vida de un detective y sobre todo hay una crítica social y sobre todo cuentas unas deficiencias que sufrimos todos, por los que ejercéis esta profesión y el resto de ciudadanos, las deficiencias de los organismos tanto oficiales, perdón, tanto policiales como judiciales. Así es. Siempre he dicho que el público en general, cualquier persona cuando tiene un problema y acude a la policía, como pasa con este caso y con muchos otros, a veces no se resuelven, pero por falta o bien de pruebas y de personal luego para investigarlo, que se entiende de alguna manera que la policía no puede estar por todos los casos. Hay casos, por poner uno en concreto, que me sucede a mí como detective, que luego me vienen a mí a buscar para que busque pruebas y ponérselas en manos de policía, es pues personas, por ejemplo, que son, por poner algo muy fácil, que el vecino de arriba le tira lejía a la ropa y le molesta, le echa cagadas de perro, en fin, todas estas cosas que la policía no puede hacer nada y al final tal. Entonces, ahí yo creo que hay una deficiencia. En estos casos sí que se puede encontrar más normal, pero en el caso, por ejemplo, del que hablamos de la muerte del compañero este de Ezequiel, se deberían poner más medios para acabar, porque de hecho Ezequiel acaba solucionando el tema, es decir, si eso podía haberlo hecho perfectamente la policía. El problema que es, y es la crítica social que hago, los jueces para que den, por ejemplo, un permiso para una entrada de registro, la policía tiene que motivarle muy bien que el delito está ahí dentro. Pero muchas veces la policía no puede encontrar la forma de justificarlo, salvo que le dé una patada a la puerta y entre, con lo cual no puede. Y el juez no le da permiso y la policía no puede actuar. Ahí es donde se encierra todo el problema. Y luego también las conexiones judiciales, las conexiones, los sistemas informáticos que hay entre distintos juzgados que en ocasiones pues no salen antecedentes, no salen una serie de cosas que realmente dificultan mucho luego la condena. Muchísimo. Mira, empecemos porque ahora está más regularizado, pero finalmente, o sea, no se ha regularizado del todo, pero aunque vamos en esa línea, ¿eh? Pero en el transcurso de cuando yo estaba ejerciendo, teníamos, por ejemplo, un problema. Cuando la policía tenía un servicio, la Guardia Civil carecía de información de ese servicio porque lo había hecho policía. Y cuando lo hacía Guardia Civil, estábamos en la misma. Entonces, un juzgado, ¿a quién le pregunta antecedentes? ¿A policía o a Guardia Civil? Debería hacerlo a las dos instituciones. Y eso es un grave problema porque muchas veces los juzgados se lo pedían directamente, por ejemplo, a policía. Joder. Y faltaba siempre información y se daban casos. Pues imagínate ahora con las policías autonómicas. Claro, ahora es mucho más porque además esas policías que son mucho más políticas de alguna manera porque se rigen por ese estado de la comunidad y muchas veces hay pues ese celo de dar información porque no depende de los policías de base, que no tienen ningún problema. La policía de base, la Guardia Civil, policía, Mossos, el China, no tienen ningún problema en actuar en casos conjuntos, con policía local incluso. El problema es la institución, que tienen un celo muy grande en ese sentido.
Oye, ¿cómo es la vida de un detective? ¿Cómo es la vida del día a día de un detective? Nosotros lo vemos en la televisión, lo vemos en la prensa. Normalmente también vemos series americanas y es totalmente distinto. Un detective americano con un detective español. Pues sí, totalmente diferente. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando quieren saber qué es un detective, porque nos pasa a todos que dice, oye, ¿de qué trabajas? Detective privado. La primera pregunta es, hostia, muchos cuernos, ¿no? Como si fuera un Sí. reflejo de la profesión. Y la verdad es que eso prácticamente sería, por decir algo, el 1 o 2% de los casos que nos llegan a la agencia, ¿eh? Nosotros trabajamos bajas fingidas, temas matrimoniales, sobre todo pensiones compensatorias, custodia Oh, de críos. Hay luego temas más complicados como localización de personas desaparecidas, pruebas para entregar en temas penales de asesinatos, robos y cosas mayores, espionaje industrial, que eso es lo que tal. Pero la vida de un detective es como la vida de un electricista, o sea, para verlo bien, siempre pongo un ejemplo. Nos olvidamos de las películas de estas de Estados Unidos, las películas normales de policíacas, sí. y nos vamos a la película El Crack. Ahí vemos un personaje detective con una vida familiar, en este caso enamorado de una chica que tiene una hija, o sea, una vida social normal. El problema es lo que le traen los clientes, que puede ser algo más, digamos, que tiene que bajar a los bajos fondos o meterse en historias un poco más comprometidas o no. En algunos casos pasa, pero la vida de un detective y en el libro este de la novela esta de ¿qué harías tú? Lo detectas fácilmente. Es una persona pues de su casa, como cualquier otro personaje en la vida social. Pero que te encuentras con cosas que afortunadamente la mayoría de la gente no conocemos. Bajas hasta ese inframundo que en ocasiones ni tan siquiera pensamos que existe. Sí, realmente cuando alguien te viene, por ejemplo, a un psicólogo porque tienes un problema mental que no todo el mundo tiene. A los detectives les pasa lo mismo. El que te viene a ver es una persona que tiene un problema más pequeño, más grande, y en ocasiones son problemas graves. Por ejemplo, una desaparición normal de un hijo, te puedes encontrar que lo localices porque se ha dedicado a dormir en cartones, que sería una circunstancia que se da, y otras veces es porque se han metido en un mundo de drogas, prostitución, que ya no sabe salir de ahí, que incluso lo tienen, como por decirlo de alguna manera, forzado, porque si se mete en una banda también está con un cierto riesgo a salir de ella. Y ahí es donde entra el detective ya en un plano más complicado y más peligroso. Pero claro, el detective está muy limitado. Hay una serie de cosas que legalmente no puede hacer y que en ocasiones tiene que ser un hándicap a la hora del trabajo cotidiano. Totalmente. Perdón. Aquí en la novela esta también me he volcado mucho en poder demostrar eso. De hecho, en esta novela el detective tiene que hacer lo que se podría hacer, como he comentado antes, con los recursos judiciales normales de solicitud de datos, información y demás. Y como no puede tener ese acceso, tiene que hacer a base pues, de contactos, de hacer preguntas a amistades, a sacar información que se ve luego en el problema que no lo puede plasmar, aunque lo solucione al policía que se lo entrega, le meten un compromiso porque lo primero que le va a decir un juez es de dónde ha sacado esta información. Y ese es el problema que tiene el detective en el día a día. Entonces tienes que mirar de sacar informaciones que luego puedas plasmarlo en un informe y que no sea ilegal o alegal de alguna manera. Qué fuerte. Hay una cosa que me encanta, que yo soy enamorado de la grafología. ¿En qué te ayuda la grafología en el trabajo tuyo? En nosotros, mira, la grafología hay dos fases. Una sería la de la parte psicológica, por decirlo Sí. de alguna manera, que es la de la conducta humana, donde se expresa el rasgo particular que tiene una persona por firmando de una manera o rasgando las letras de una forma muy, muy brusca y tal, y ahí le puedes sacar a una persona como si fuera un interrogatorio, ¿no? El carácter, por decirlo así. Incluso sirve para modelar la conducta personal intentando corregir esa forma de escribir. Es como decir, tómalo con calma la cosa, la vida y tal, pues sería lo mismo haciendo tal. Pero en mi caso, la grafología que yo llevo es más de documentoscopia, de falsificación de documentos, falsificación de firmas, falsificación. Ahora, por ejemplo, hace poco he tenido un tema de un caso que una trabajadora amenazaba a otra, insultaba y demás en el puesto laboral y tuvimos que demostrar que
que esa persona que se sentía amenazada y tal era la otra compañera a base de comparaciones de letras y buscar la similitud en ello. Qué bueno. Oye, el tema de la informática. El tema de la informática facilita muchas cosas, pero también complica mucho las cosas y de alguna forma aparecen nuevos delitos y aparecen nuevas formas de todo. ¿Cómo os adaptáis vosotros como detectives privados? ¿Cómo os adaptáis a las nuevas tecnologías? Mira, personalmente complicado, porque las técnicas de informática es un abanico muy grande y normalmente esto lo tiene que tocar un profesional. La suerte que tienen los que empiezan ahora es que ya empiezan Claro, casi prácticamente conociendo este sistema, ¿no? Como ahora los niños saben muchas veces manejar un móvil más que los padres, ¿no? Pues sobradamente. a nosotros, claro, a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, nos es complicado, sí que es verdad que te vas introduciendo en todas estas técnicas que hay de investigación dentro de la parte informática y demás. La red es impresionante para obtener información, Instagram, Facebook y tal, hay muchas fuentes de información y se pueden encontrar muchas cosas que de otra manera sería más complicado. Pero realmente lo que prácticamente, y en mi caso sobre todo, es utilizo un profesional que es el se encarga de hacer rastreos y demás, porque si tuviera que dedicarme yo a empezar a estudiar el tema Joder, este cuando ya estoy en las puertas de la jubilación, resulta muy complicado, sí. Sí, sí. pero supongo que te jubilarás, pero poco. No creo que tú te jubiles. Bueno, ¿Cuál? normalmente pasa eso, ¿no? Porque tienes luego los clientes que te llaman y tal, entonces pues acabas diciéndole a uno qué tal, pero sí, te jubilas, como bien lo has dicho, te jubilas poco, sí, Poco. sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Un detective privado y la policía colaboran en casos? Sí, O sí, sea, de hecho, en la algunas policía cosas puede sí. llegar a pediros que le echéis una mano o al revés. En algunas situaciones se da, pero lo más normal es que pase, fíjate, a mí se me ha dado muchas veces el caso de que la policía le aconseja al que va a poner una denuncia Ujú. que antes venga a ver a un detective. Precisamente por eso, porque sabe que depende qué situaciones de intento de poner una denuncia por alguna cosa que le sucede a alguien, ven que es muy problemático poder empezar a hacer esa investigación. He puesto antes el ejemplo de la que le tiran lejía del Sí, vecino de arriba, porque claro, ellos no se van. Entonces lo que provocan es que vayan a un detective. Y hay veces que es al revés, es decir, yo me he visto en situaciones, en el miedo de Amanda, pongo concretamente una en la que me vi, lo ficciono, pero es así, en el que vi un delito y empecé a controlarlo y tuve que depender de poderlos llamar y colaboramos los dos en ese servicio, porque yo lo había visto cómo era, conocía a la gente y tal, y acabamos trabajando prácticamente juntos, si es verdad que yo no pude intervenir en detenciones y demás, pero claro. sí, sí fuimos juntos, sí. ¿Habéis aquí nos pregunta Luis Malin? Pues bueno, primero saludos de Yolanda Trancho que nos dice, aquí está mi amigo. Y Luisma nos dice, ¿cuál ha sido el caso real que más te ha marcado en tu carrera? En mi carrera como detective, O como guardia civil, eh, pues nos cuenta las dos. sí, como Guardia Civil, la que más me ha marcado son la asistencia a los atentados que he Joder, visto, buah, que eso. como Hipercor, el de Zaragoza también, que fue muy cruel. Y el de Barcelona, el de Hipercor, me ha marcado más por el resultado, porque tengo la suerte de haber podido ser uno del grupo que están trabajando en esos momentos Sí, para detener al Comando Barcelona y fue plenamente una satisfacción de poder llevar donde tocaba a esos asesinos, ¿no? madre mía. Y como detective, mira, precisamente también lo plasmo un poco ahí en El miedo de Amanda. Hay una víctima, trabajo ahí en el tema de, sobre todo, de violencia de género, y hay Otra. una víctima que cuento que la asesinan y demás. Viene un caso que por suerte no pasó al final, ese no ocurrió, pero que la violaba su pareja, intentó ahogarla en la piscina delante de un niño de 4 años Madre mía. y me vi muy complicado resolver el tema ese porque para poderlo detener, porque iba por la noche y demás, y la posibilidad de poner cámaras impedía muchas veces el que pudiera captarse imágenes de un vecino y tal, y eso complica luego la intimidad si se descubre. Tuve que hacer, bueno, cosas que no voy a poder explicar, evidentemente, Sí. pero
para llamar a la Guardia Urbana y que pudiera venir en el momento que yo estuve vigilando que asaltó la casa bueno, la intención era violarla, como había hecho en otras ocasiones, y pudimos resolver el tema cuando asaltó la casa. Eso me quedó tan marcado que de hecho lo aprovecho en la novela. Hay muchas cosas en la novela, en las novelas tuyas. Decíamos que esta de Carias tú es tu quinta novela. Hay mucho de tu vivencia, ¿verdad? Totalmente. Yo tuve un problema, por decirlo así, es un poco cómico el decirlo, pero cuando escribí la primera novela fue un poco forzado por el director de una revista donde yo ponía columnas, cada mes hacía una columna, y me dijo que después de los años que yo había pasado en Guardia Civil, la experiencia que tenía, y como detective que llevaba ya muchos años, que podía hacer una novela. Y yo dije, bueno, mira, yo he hecho muchos atestados, he hecho muchos informes, pero nunca he hecho narrativa, no tengo ni idea. Total, que me eché, como se dice, la manta y me tiré al campo y tuve la fortuna de que me dieran el premio este de novela negra del Colegio de Detectives Sí. y eso me forzó un poquito a pensar que pues quizás que lo podría hacer. Evidentemente la diferencia de mi primera novela a esta última es abismal, pero bueno, me dio pie a poder hacerlo. Y eso es lo que he hecho, o sea, meterme ahí pensando que podía demostrar cosas de las que yo he vivido ficcionándolas y mostrar todo eso, toda esa vida de un detective, que de hecho es lo que intento mostrar en las novelas. Sí, porque realmente a nosotros, afortunadamente, a nosotros no nos llega. No nos llega la vida de un detective y sobre todo no nos llega ese inframundo que hay debajo del que nosotros vivimos cotidianamente y nos damos cuenta de que la maldad existe, ¿verdad? Sí, 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 la maldad ahí. Mira, el otro día estuvimos en una de las presentaciones que hice esta semana. Me preguntaron precisamente eso y me dijo una persona si las personas ya nacían malos o se hacían, ¿no? Y la verdad es que existe, pero es porque la vida te da una serie de circunstancias en que te hace malo. Ujú. Si eres una persona que no eres capaz de medir esa situación, puedes acabar muy, muy malo. Un psicópata se hace por lo que pueda vivir de pequeño, lo que le pueda pasar en su entorno, pero porque ya tiene un grado de maldad en sí, ¿eh? Ha mencionado antes un caso de violencia de género en el que tú participaste. Estos personajes no cambian. O sea, un tío que maltrata a una mujer va a seguir haciéndolo siempre. Sí, a ver, sí que es verdad que puede cambiar, puede, digamos, por decirlo así, puede ser un poco menos malo, ¿no? Porque ahora mismo hay, por ejemplo, una circunstancia que yo siempre me he fijado mucho cuando íbamos a cualquier bar, cualquiera, oye, que tu mujer venga, vete ya, que si no te va a pegar no sé qué tal, calzonazos. Y eso, pues, lo tomamos como una pauta y era, pues, hasta gracioso, ¿no? Hoy eso no pasa. Hoy en un bar no puedes escuchar eso. Puedes escuchar alguna pequeña barbaridad de algunos, pero ya hay un respeto en ese sentido. O sea, ya no somos no queremos ser tan machos de cara a la galería. Sí. Y entonces eso nos ha hecho a muchos, vamos a meternos a todos en el saco, a decir, esto ha cambiado mucho. O sea, hay un respeto hacia las mujeres en ese sentido que antes se perdía y los chistes graciosos y todas esas cosas. Pero yo creo que sí, que eso ha servido para mucho. Hay mucha gente intentando cambiar todo eso y se cambia. Pero el que lo lleva de forma en su ADN, la verdad es que es muy difícil que cambie y de hecho la prueba está en que siguen habiendo delitos de este tipo. Sigue habiendo y por desgracia siguen creciendo las denuncias. Sí. También es verdad que ahora lo que sucede, quizás hay más información, también eso lleva a poder Sí, decir lo que voy a comentar, pero ahora hay mucha delincuencia en ese sentido, o sea, hay mucha agresión sobre todo a las chicas en los jóvenes. Es sí, decir, sí. ahora eso no se veía tanto antes, o no lo veíamos o no lo notábamos, pero es que ahora la juventud, ahora hay chicos que les prohíben a la novia de llevar el móvil, quiere saber dónde está, controlarla en todo momento, y eso es muy grave, ¿eh? Sí, además, eso es algo que hemos dicho mucho en Noroeste Radio y vamos a seguir insistiendo. Eso no es que te quieren más, ¿eh? O sea, ese control es algo que no se debe permitir porque eso no es que te quiere, porque muchas veces las propias jóvenes dicen, caramba, es que me controla porque me quiere. No, no, mira, el cariño se muestra de otra forma y no es mediante el control, ni muchísimo menos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Oye, ¿cómo podemos conseguir cualquiera de tus novelas y ahora esta última? ¿Qué harías tú?
Bueno, de hecho, prácticamente, digamos en Abacus, que es una de las librerías que más hay, igual que en otras como el Corte Inglés y tal, se puede solicitar, pero en Amazon, en cualquier... Y si no, por Vencejo Ediciones, que es mi editorial, también se le puede pedir. Hay mil formas. Y si no, cualquier otra librería, entrando en una librería y decir, mira, quiero una novela de Vicente Corachán, o diciéndole el título, seguramente se la van a Se la localizar. va a conseguir. ¿Y tú tienes página web, tienes Facebook, tienes Tengo algo? página web, sí. ¿Qué? Mi página web es corachán-escritor Ajá. y ahí cualquiera me puede encontrar. Y luego estoy en Instagram, Facebook y demás. En todos lados, como Estoy tiene que ser. fácilmente localizable. Sí, sí, qué bien. Y te pueden pedir el libro también en las páginas tuyas. Sí, sí, incluso si entra en la página y me lo pide personalmente, pues también se lo puedo hacer que se lo envíe a la editorial directamente o cualquier librería, sí, sin ningún problema. Además es Incluso, importante entrar en las páginas de los escritores porque vamos a conocer mucho más de ellos. Primero cómo son sus obras, siempre hay relatos, siempre hay cosas que nos van a sorprender y mucho metiéndonos en la página de los escritores. Mira, nos dice Luisma, que de alguna forma ya estamos hablando antes de esto, que qué opinas del gran crecimiento de la violencia entre los chavales jóvenes. bien, pues eso es lo que comentaba. Yo creo que Sí, esto, mira, lo asimilo mucho al tema del acoso, tanto la violencia de género como el acoso escolar, porque los jóvenes los meto todos ahí en el tema escolar, aunque sean adolescentes, están ahí. sí. Falta de control por parte de profesores. Yo creo que si tuvieran incluso más charlas por personas especialistas en estos temas para abrirle los ojos a muchos de estos jóvenes para que pudieran denunciar, incluso cuando detectan un acoso sobre otro compañero, porque la víctima sí que es verdad que es más difícil que pueda llegar a denunciarlo porque le da vergüenza, tiene Sí. miedo, ese temor, pero yo sí cargaría la prueba, por decirlo de alguna manera, sobre los que no están sufriendo esa violencia y la están detectando. Es muy fácil de decirle al profesor en secreto, mira, pasa esto, fulanito o fulanitos están aprovechándose de cuando no están dentro de la clase o están fuera de abusar de estas personas o de estas chicas, tanto en violencia de género como en acoso. Es simplemente lo que pasa que tienen luego que atribuir esa necesidad a los profesores y llevarlo a cabo, sí, pero yo Oye, creo que ahí falta mucho. quizás te voy a pedir tu opinión, aunque posiblemente no sea el tema tuyo, pero sí lo vives todos los días. A la ley del menor habría que darle una vuelta. Totalmente, totalmente. O sea, eso es como si ahora dijéramos, para ponerlo más cruel todavía, vamos a cambiar la ley del menor y que ahora el menor pueda ser menor hasta los 20 años. O sea, es que sería bestial, pero es que así es, porque es que un menor con 16 años tiene la capacidad de ser muy malo Sí, sí. y uno de 14 también. Ahora estamos viendo, por poner algo que es que lo estamos viendo cada día y que no es un crimen, evidentemente, pero estamos viendo chavales y chavalas con monopatines o patines eléctricos por las ceras que pasan a una velocidad abismal cuando han habido atropellamientos de personas que salen de su casa y son atropellados y no pasa nada. O sea, les estamos dando mucha cuerda. Y en temas delictivos pasa lo mismo. Que poder hacer un delito, una violación en grupo y que no te pase nada porque penalmente no se te puede castigar, pues te da yo creo que te da un permiso a poder hacer cosas. Es casi como decir, bueno, es la licencia para hacer cosas hasta que tenga esa edad. Qué bueno. Tú te habrás encontrado en ocasiones con menores delinquiendo. Sí, muchas veces, si tienes que, muchas veces incluso siguiendo a uno de esos menores que tienes que controlar y tal, y los ves metidos en un grupito en el que le da por delinquir de cualquier manera, pues rompiendo cristales de coches y tal, y que te ves obligado a tener que llamar a la Guardia Urbana y en el compromiso de decir, bueno, ¿qué hago yo ahora aquí? Porque tengo a un padre que quiere que detectar todo lo que hacen y Ajá. además tengo que llamar al padre luego para decir que la Guardia Urbana tiene que intervenir en una cosa donde está el pillado. O sea, pero evidentemente lo que hay que hacer es denunciarlo siempre y al padre avisarle para que pueda saber qué es lo que está haciendo su hijo. Mira, la verdad es que da una pena tremenda que en la radio el tiempo vaya tan deprisa, porque estamos pasando un rato realmente agradable y sobre todo muy,
muy interesante con Vicente Corachán. Vicente Corachán, métanse en su página, vean sus obras que son novelas que realmente nos acercan muchísimo a la realidad. Esta última que harías tú, de Vencejo Ediciones, es altamente recomendable. Vicente, ha sido un placer charlar contigo. Volveremos a hablar si te parece. Cuando queráis, porque es un gusto estar aquí hablando con vosotros y explicando lo poco que uno pueda decir, No, lo que no poco. será demasiado. Es mucho. Además, ya hablaremos no solamente de tu obra, que siempre es un placer, sino también de tu experiencia y de cómo está nuestra sociedad. Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Gracias, Ezequiel. Un Un abrazo abrazo. también. Vicente Corachán, ¿qué harías tú? Merece mucho la pena. Amigos, les dejamos que dentro de un rato volveremos con el programa Ponte al Día y nos va a visitar Juan Luis Cano. Ustedes se acordarán de Goma Espuma, ¿verdad? Pues Juan Luis Cano nos va a visitar y nos va a contar nuevos proyectos y nuevas ideas. Pasaremos un rato seguro que muy bueno. Hasta dentro de un ratito, amigos. Hasta ahora.